Pues hemos invitado a Diego Hernández, secretario de Comunicación de Morena, justamente, pues hoy más que nunca muy a tono con lo que ha sucedido en las últimas horas. Diego, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, Alejandro, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Y justo, pues, con muchas noticias que no estamos muy de acuerdo, pero bueno, es parte de... Efectivamente, Diego Hernández, como responsable de comunicación, de articular las estrategias de este partido político, hoy la Corte, una buena y una mala. La buena es que va toda la pregunta completa. Y sería importante que explicaras cómo va a votar la ciudadanía, porque están preguntándonos aquí en el chat, oye, ¿yo cómo votar? Y dos, la mala, que Morena y todos los partidos políticos no van, tienen prohibido promocionar el ejercicio de revocación de mandato. A ver, ¿qué dices al respecto? Bueno, pues de entrada, felicitar a la Suprema Corte por mantener la pregunta. Como digo, el argumento que utiliza el ministro presidente se me hace muy atinado, ¿no? La gente firmó sobre esa pregunta, no habría por qué hacerle ninguna modificación. Y por el otro lado, el tema de pues prohibir que los partidos políticos puedan hacer la difusión, pues considero que pues está enmarcado hasta dentro de las actividades ordinarias de los partidos políticos, ¿no? Esta parte de seguir promoviendo ejercicios democráticos de otro tipo, no como los que nos acostumbraron durante décadas en la larga noche neoliberal, pero pues al final tendremos que acatar la decisión de la Suprema Corte. Habrá que recordar que la recolección de firmas se hizo a través de la ciudadanía, ¿no? Como lo establecía la Constitución y la ley secundaria. Entonces, pues ya será ahora pues la misma ciudadanía quien tendrá que cargar este proceso, ¿no? Obviamente, pues tendremos que ser muy cautelosos sobre esta situación, ¿no? Porque también hay restricciones para representantes populares, para integrantes de los órganos directivos de los diferentes partidos políticos, y pues bueno, habrá que ver bien la estrategia que se echará a andar, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo lo más importante, pues que en este tipo de espacios, que eso sí lo permite la normatividad, o por lo menos hasta donde tengo entendido no hubo cambios, pues en este tipo de foros se puede seguir hablando, ¿no? Sobre el por qué participar en este tipo de ejercicios democráticos, que al final, más allá de quién haga la campaña o no, lo fundamental es que la gente esté enterada del por qué es fundamental empezar a crear una nueva cultura democrática en el país, y más con lo que acaba de pasar de Pemex, ¿no? Es básico y es fundamental el que se pueda transitar hacia una nueva era en la democracia en México. Porque sí, lo dices muy bien, Diego, porque si consideramos que lo que pasó en Pemex fue eso, seamos naivos incluso, pensemos que lo que pasó pues fue eso, la decisión democrática de los trabajadores de petróleos mexicanos, que parte de los votos pueden ser así, ¿eh? Parte de los votos puede ser que dijeron, bueno, pues sí, yo, y vámonos, y voto por este personaje, pues no, los otros no los conozco, no me quiero meter, lo que sea, y luego votan por ahí. Pero es también una falta de conocimiento, o sea, de que la gente no está totalmente enterada de lo que está yendo a votar. Entonces, todo eso, esa neblina que se genera, pues evidentemente toda esa neblina siempre opera a favor de los peores intereses. Y el caso efectivamente es el caso del sindicato petrolero. Toda esa neblina no tienes el conocimiento pleno, o la neblina que de décadas y décadas y décadas de estar votando por el PRI o por el PAN, por su gemelo el PAN, de pues bueno, es lo que hay, vámonos, voto por esto porque es lo que, así votó mi abuelo y así votó mi padre y ahora voy a votar yo. De ahí
que la reacción de Morena tendría que ser, oigan, por lo menos deben dar garantías de que la difusión va a ser importante. Pero ahora están hasta recortando casillas, es lo que decía Ciro Murayama hace unas horas. Sí, pues justamente tocando un poco el tema de Pemex y asociándolo hacia este ejercicio, pues Álvaro lo dijo hace rato, ¿no? Hace falta talacha, que al final es parte indispensable, ¿no? Nuestro movimiento gana y lleva la presidencia a nuestro ahora presidente en 2018, en gran parte a la labor que estuvimos haciendo de concientización durante muchos años, casa por casa, desmintiendo o rompiendo el cerco mediático de los medios tradicionales, y que ahora todavía se vuelve más importante que es el año de Flores Magón, pues en el tema sindical, que pues regresar a los orígenes, ¿no? Recordemos cómo empezaron con las clases obreras, ¿no? Yendo a las fábricas, empezando a concientizar al obrero de pie, ¿no? Al de base, y pues será una labor que pues llevará muchos años, ¿no? Al final este proceso de transformación siempre lo ha sostenido así el presidente, se están cimentando las bases en este sexenio, pero pues todavía falta mucho, ¿no? Para que se lleve a buen puerto toda esta situación. En cuanto a lo otro, pues a mí lo que me preocupa es que se le deje toda la difusión al INE. Recordemos cuando Exacto. fue la consulta popular de ahora, del 1 de agosto, pues justamente también solamente el INE era el único facultado para hacer la promoción y la difusión del ejercicio. Y pues yo creo que pues, los spots que estuvieron presentando no decían nada, ¿no? Nada más decía sí, no, ni siquiera decía la pregunta, ni siquiera explicaba el por qué tenemos que participar en estos nuevos procesos democráticos, el por qué tenemos que empezar a cambiar el cómo vemos el ejercicio del voto en el día a día, ¿no? Porque para nosotros, desde la Cuarta Transformación, la democracia no es ir a votar cada 3 años por X o por Y candidato o candidata. La democracia es estar pendientes, estar en esta labor de concientización permanente en el cual pues estemos tomando las decisiones la ciudadanía todos los días, ¿no? Que estemos enterados. Entonces, yo esperaría que el INE ahora sí actúe responsablemente, haga una muy buena difusión del proceso y que sobre todo empiece a ver y a decir que no nada más es ir a votar, sino que el por qué hay que participar en estos procesos democráticos. Que ya en tiempos de transformación el pueblo manda y el gobierno debe de obedecer. Sí, es que a ustedes como partido político, Diego Hernández, secretario de Comunicación de Morena, sí les va a afectar si es que tenían una estrategia de difusión sobre para que la gente vaya a la jornada de revocación de mandato el 10 de abril. Los ata de manos y deja en manos, ahí sí, literalmente, del Instituto Nacional Electoral, controlado por unos consejeros que claramente van a decir que están haciendo y en realidad no están haciendo, por una parte. Y por otra parte, también hablan de la instalación de menor número de casillas que la elección constitucional, y eso también va a hacer que mucha gente no se desplace a los centros de votación por las razones que sean, por falta de recursos, por no perder más tiempo, por flojera. Eso va a implicar que eventualmente no se cumpla con la meta de llevar a cuando menos el 40% de la población a las urnas para que sea un ejercicio revocatorio obligatorio, vinculante. Sí, claro, o sea, obviamente desde el partido ya teníamos contemplado un despliegue, como mandataba la ley secundaria, de que un día después de que fuera publicado los lineamientos o la convocatoria para el proceso revocatorio, ya se podía empezar a hacer la difusión.
pues eso pues sería el sábado, ¿no? Pues ahora sí que unos días antes pues nos dan este manotazo, pues nos atan de manos, como bien dices, pero al final pues tendremos que replantear un poco el esquema, ¿no? Insisto, hasta donde tengo entendido no hay ninguna prohibición para que en este tipo de espacios se platique, ¿no? Se debata, se discuta sobre el por qué hay que participar, más allá de llamar o no a que la gente vote el 10 de abril, pues simplemente pues, discutir cuál es esta nueva etapa que estamos viviendo en la democracia en el país. Y este tipo de cuestiones, pues lo que dan el foco rojo, red flag, ¿no? Como dicen en Twitter, pues es que ya urge una reforma electoral, ¿no? El INE se ha encargado durante mucho tiempo de pues no ver por los intereses de la democracia y por la voz del pueblo. Insisto otra vez con el tema de la consulta popular, porque pues así lo hizo. De fondo, ¿cuál es el problema? Que pues el INE y los poderes fácticos que lo manejan, pues lo que no quieren es que empiece a existir estos ejercicios ciudadanos, más con las coyunturas políticas que estamos viviendo ahorita en el país. Pues está todo dado, todo prestado para que se pueda avanzar, ¿no? Se puede evolucionar en la democracia en México y el INE pues se quiere agarrar de donde puede para no perecer, ¿no? El INE ya cumplió su función histórica, ya hizo todo este tema de la transición democrática, primero con Fox, que aunque fue pura pantomima, pero pues, se dio el cambio de color nada más, y ahora pues garantizó, pues no porque quisieran, sino porque fue una mayoría avasallante en el 2018, pues se consiguió realmente empezar a cambiar el modelo y el esquema y el régimen político. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que abre la puerta a esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia, pues es a que también ya nos pongamos a analizar de que pues el INE ya es, pues ya no sirve, ¿no? Para la democracia que estamos pensando en tiempos de transformación, donde se prioricen ejercicios como el referéndum, como la revocación de mandato, el plebiscito, las consultas populares, etcétera, ¿no? Necesitamos un organismo electoral que priorice estos ejercicios de democracia directa más allá de los procesos electoreros cotidianos o que nos marcaron durante el oscurantismo neoliberal, ¿no? Y el Pero tema de la mientras instalación llega la Pero mientras llega la reforma política o la reforma electoral y se organizan las formas para hacerla, porque también hay que decirlo, pues sí va a ser muy complicado que venga una reforma desde el gobierno federal. Tiene que ser una reforma, pues sí, que alcance un buen consenso al interior de los cuerpos legislativos, etcétera, porque es lo mejor, lo que le conviene, digamos, al país. Mientras llega eso, mientras hay posibilidad, pues, de reformar el órgano electoral, Diego, pues la realidad es que vamos a ir a una consulta que tiene como objetivo establecer que es posible ponerle una patada al presidente en turno en el momento en el que se nos antoja, no en el momento en el que se nos antoja a los 3 años, ponerle una patada porque no nos gusta. Como lo pudimos haber hecho con Peña, a estas alturas tenía 28% de aprobación, 28% de aprobación, o sea, se le habría puesto una gran patada a Peña y habríamos salvado al país, quién sabe de cuántas atrocidades. Pero el tema es que vamos a ir a esta consulta que tenía ese objetivo con consejeros, no digo el INE porque separo, porque el INE son miles de personas que organizan elecciones, con consejeros que están defendiendo los privilegios que tienen para defender la lana, pidiendo dinero, no se les dio, entonces ahora van a tratar de, pues hacerlo con 3 pesos para no tocar sus fondos, ¿no? Sus fideicomisos y sus ingresos personales para no cortar e ir a una elección donde pues no va a haber ni siquiera inversión en publicidad, porque si no tienen el dinero para, supuestamente, para poner las casillas que corresponden, mucho menos le van a invertir a la publicidad. O sea, ¿quién se va a enterar, pues, de la consulta?
Sí, pues fue, insisto, igualito que como lo que hicieron en la consulta popular del 1 de agosto, ¿no? En lugar de estar fomentando y difundiendo el proceso ciudadano, se encargaron de boicotearlo, ¿no? Primero con la reducción en el número de casillas. Recordemos que para la consulta, si no mal recuerdo, fueron 67,000, 68,000 casillas, cuando se habían instalado 161,000 en el proceso de junio, ¿no? Un par de meses antes. Por eso también desde el movimiento hemos insistido desde un inicio que por qué no empatarlo con los procesos constitucionales que ya hay, ¿no? Si lo que querían era reducir los gastos, pues muy fácil, se empata con el proceso constitucional, se agrega una papeleta en donde venga esta pregunta y pues ya, te ahorraste todo el tema de logística, operativo, etcétera. Pero pues obviamente el INE muy nervioso y sus jefes, bueno, los jefes de los consejeros electorales muy nerviosos, ¿no? De Ciro y de Lorenzo, pues sabían que si metían la papeleta el tema de la ratificación o revocación de Andrés Manuel López Obrador, pues si así les ganamos 11 de 15 gubernaturas, seguramente les hubiéramos ganado las 15 y prácticamente todas las 300 diputaciones que habían estado en juego. Entonces, pues esto pone luces rojas, ¿no? Para ver, seguir analizando, seguir pensando, y más allá de lo que comentabas, Alejandro, de que sea un gran acuerdo esto de la reforma electoral que se venga después entre pues, los órganos legislativos, pues tiene que ser una reforma popular, así como lo va a ser esta reforma eléctrica, ¿no? Que está ahorita en discusión. Es una reforma que tiene que empujar el pueblo, porque el pueblo tiene que exigir la garantía de sus derechos y de que su voz sea escuchada no solamente en estos ejercicios de cada 3 años, ¿no? Sino que tiene que ser una cuestión de ejercicios permanentes, ¿no? El estar involucrados día con día en la toma de decisiones de la vida pública del país. Y que incluso hasta puede ser un reflejo, ¿no? No sé cómo vaya a venir la propuesta que se haga, pero para los propios sindicatos, ¿no? ¿Por qué tenerse que aguantar de aquí al 2024 a Aldana? Pues, ¿por qué no pedir un proceso revocatorio también? Si al año no cumple o a la mitad de su periodo por el que fue electo no cumple con lo que le prometió a sus agremiados, pues que también se pueda someter a ese proceso, ¿no? Esto no es nada más. Digamos, ahorita va a la cabeza porque el presidente de la República es la máxima autoridad que existe en el país y debería de haber consecuencia en los gobiernos locales, ¿no? También tendría que ser aplicado para las gobernadoras y gobernadores emanados de cualquier movimiento del partido que venga y que también se vaya poco a poco sometiendo hacia pues el sindicalismo, ¿no? Que yo creo que es algo que es muy, muy, muy importante. En efecto, hay consejeros electorales que están hablando de que como no tienen 1,700 millones de pesos adicionales, porque ayer la Secretaría de Hacienda se los negó al INE, están diciendo que van a tener que, no se van a instalar las 161,000 casillas que estaban previstas. Sin embargo, Diego Hernández, el artículo 41 de la Ley de Revocación de Mandato, en su párrafo 2, establece lo siguiente: el instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda del listado nominal. Es decir, aquí la ley está ordenándole al INE que no alegue que no tiene dinero, porque la misma ley está diciendo tienes que instalar al menos las mismas casillas de la jornada electoral anterior. ¿Cuál fue la jornada electoral anterior? El 5 de junio. Sí, no sé sobre si todo, eso ya está lo que dicen ustedes, Diego. Sí, sobre todo eso, pues obviamente es una cuestión que pues no es un capricho de Morena ni del movimiento. Eso es una cuestión que establece y mandata la ley secundaria, ¿no? Justamente el grupo parlamentario de Morena cuidó mucho esa situación desde el Senado de la República. Yo estuve dándole mucho seguimiento
cuando se dio toda esa discusión, y ese fue uno de los factores claves que se puso en la propia ley secundaria, para amarrar al INE y que no tuviera esa justificación de que por falta de recursos no podía instalar el número de casillas que se requerían. Pues ahí es una violación flagrante a la ley, ¿no? Digo, ya el INE nos tiene muy acostumbrados a que no le importa la voluntad del pueblo, a que no le importan las leyes que permite y avala fraudes electorales, pero pues esto es totalmente violatorio, ¿no? Incluso estos 1,700 millones de pesos que dice el INE que todavía le hacen falta para poder instalar las 161,000 casillas, pues el gobierno de México le hizo una presentación en donde no se iba a ahorrar 1,700 millones con el plan de austeridad, sino 2,300 millones, es decir, todavía hubiera tenido 600 millones extra que bien podría utilizar para la difusión de este ejercicio, ya que vamos a tener los partidos políticos la restricción de poder difundir el ejercicio ciudadano, ¿no? Entonces, pues es muy claro, ¿no?, que lo que quieren es que no salga este ejercicio, que no se junte la cantidad requerida para que sea vinculatorio el proceso, pues para tener la justificación nuevamente de que, pues, ¿para qué tener estos ejercicios ciudadanos que salen carísimos y que ni siquiera son vinculatorios y que bla, 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 ¿no? Entonces, es parte de las artimañas que están utilizando y por lo menos, de acuerdo a lo que mandata este artículo que señalas, Álvaro, tendrían que instalar los mismos que en la jornada electoral en donde fue electo el presidente o presidenta que se le está sometiendo a la revocación. Es decir, tendrían que ser por lo menos 158,000 casillas, que fueron las que se instalaron en el 2018, ¿no? Entonces es muy clara la ley, Diego, y si el INE no lo cumple, pues la va a estar violentando, ¿no? Te insisten mucho en el chat que digas cuál es cómo queda la pregunta, sabemos que queda intocada, cómo queda la pregunta también y cómo se tiene que votar en el caso de que se esté de acuerdo con la ratificación. Es pregunta que te mandan muchísimos usuarios aquí en el chat. Pues la pregunta ya la comentó Álvaro hace un ratito, ¿no? ¿Cómo va a quedar antes de que ingresara? Más o menos no la recuerdo de memoria, pero es, ¿quieres o no que el presidente de la República se le revoque el mandato o que siga hasta el final de su sexenio? Va a haber dos opciones. La opción A va a ser que se le revoque el mandato por pérdida de confianza de la ciudadanía. Eso será para quienes ya no quieran que continúe Andrés Manuel en el encargo. Y la opción B, que siga hasta la conclusión de su periodo, que será la opción que pues seguramente la gran mayoría de las y los mexicanos pues serán la que elijan, ¿no? Para que siga el presidente hasta el final de su encargo. Pues eso sí les descuadra su estrategia, este fallo de la Corte, Diego. Pues no tanto que no la descuadre, porque al final algo que también desde el movimiento, cuando empezamos la discusión de si iba a poder o no participar los partidos políticos, pues consideramos que esto tiene que ser un ejercicio ciudadano, ¿no? Así se hizo la recolección de firmas, pues nada más es que las organizaciones, los colectivos, todos los promoventes que recabaron las más de 11 millones de firmas a nivel nacional, pues continúen con este ejercicio de promoción, ¿no? Ahí, por el contrario, como estaba señalando en los lineamientos, que los partidos solamente podíamos difundir el ejercicio sin decir a favor o en contra de X o de Y pregunta, pues ahora la ciudadanía lo podrá hacer libremente, ¿no? Abiertamente, las organizaciones que estén a favor de que siga el presidente, pues podrán hacer ese llamamiento, ¿no? Para que se vote otra vez por Andrés Manuel López Obrador, por el presidente de la República. Una última cosa de mi parte, muy brevemente, Diego Hernández. ¿Qué tanto entiendo que está Morena planeando una movilización para invitar a la ciudadanía a que haga suya también la reforma eléctrica para que la iniciativa que presentó el presidente sea aprobada en el Congreso? ¿Es así? Así es, hace un par de semanas, junto con otras más de 120 organizaciones sociales
con representación a nivel nacional, sindicatos, colectivas feministas, grupos juveniles, organizaciones campesinas, mineros, el ESME, entre muchas organizaciones más, la NUE, la CONUR, ¿no? Que siempre han estado en la lucha por garantizar precios justos y tarifas justas, junto con Morena, sumándonos como una organización más dentro de todo este gran frente nacional en defensa de la reforma eléctrica, determinamos en asamblea que convocar a una concentración el próximo jueves 17 de febrero, todavía está por definir la hora, pero lo más seguro es que sea a las 11 de la mañana, afuera de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, justamente para respaldar, porque esta reforma, como la consideramos, ¿no? Sobre todo porque es una reforma constitucional y requiere de 2/3 partes de la votación de las y los diputados, ¿no? Como Morena, junto con la coalición, estamos cortos, ¿no? Faltan un poco más de 50 votos, de acuerdo a los números, 56 para ser precisos. Consideramos que esto tiene que ser una reforma que se tiene que empujar desde abajo, ¿no? Que la ciudadanía tiene que estar informada sobre los beneficios que traerá esta reforma eléctrica. Por eso también el despliegue de las asambleas que se han tenido con representantes populares, integrantes del movimiento, de las direcciones del partido en los diferentes estados, pues para que la ciudadanía esté enterada, ¿no? Incluso esto del Parlamento abierto, que va a durar un mes, que culmina el 15 de febrero, pues es justo eso. Nosotros lo que queremos es que lo público sea cada vez más público, no como las reformas de 2008 y de 2013, las reformas energéticas de Calderón y de Peña Nieto, que pues fue todo lo contrario, ¿no? En lo oscurito, incluso la del 2013 aprobándose un 12 de diciembre en la noche, cuando pues, todo México está cantándole las mañanitas a la Virgen, ¿no? Porque sabían que lo que estaban haciendo era vendiendo al país y vendiendo los recursos de la nación. Entonces, nosotros estamos impulsando esto en conjunto con diferentes organizaciones sociales, como les decía, porque sabemos que es una reforma que traerá beneficios para más de 130 millones de mexicanas y de mexicanos, ¿no? Incluyendo al sector empresarial, que también ha sido muy afectado por la cuestión de los costos de las tarifas, ¿no? Correcto. Diego Hernández, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Gracias. No, pues les agradezco muchísimo el espacio y ojalá pronto se pueda volver a dar, ya que empiece o cierre el Parlamento abierto, cuando arranque la discusión en las comisiones, será yo creo también muy importante el seguirle informando a la ciudadanía los beneficios de esta reforma eléctrica, que contrario a lo que dice la oposición, es una reforma que sí impulsa las energías limpias, ¿no? Y sobre todo que garantiza que el mineral fundamental para el desarrollo de las tecnologías limpias del futuro, que es el litio, ¿no? La base para poder hacer las baterías de los autos eléctricos, pues sea propiedad exclusiva del Estado mexicano, y no como lo quiere la oposición, que lo quiere privatizar. Muchas gracias, Diego Hernández. Muy buenas tardes. Diego Hernández. Saludos. Gracias. Hasta luego.